a la Cámara de la Constitución y a Radio Pauta. Creo que estamos en un periodo muy importante y muy interesante para el país. Creo que la exposición de Augusto fue muy buena. Efectivamente, para tratar de mantenernos en el tiempo, lo mío va a parecer como frase legal de aviso publicitario, voy a tratar de ir muy rápido en mi presentación porque hay muchos temas que me gustaría plantear. Entonces, vamos a ver qué es lo que hay. En primer lugar, es que yo soy un convencido que hay que hacer una reforma, tenemos que hacer una buena reforma. No basta una reforma cualquiera, porque en el año 2006 la Comisión Marcel dice postergar la reforma involucra el riesgo de que los problemas no se resuelvan y eso genera un círculo vicioso de frustraciones que ameritan o a la larga terminan con perjudicar el sistema completo. Y eso es muy válido y creo que eso estamos viendo hoy día. La reforma no ha solucionado los problemas de fondo. No tengo ni una duda, Augusto, que un aumento de 40% no hemos visto en ninguna parte. Pero también vamos a ver en los números más adelante que eso no es suficiente. Porque como tú mismo decías, tu hijo va a tener menos de la mitad de lo que sería tu pensión. Y por lo tanto, con el 40% lo que va a tener es el 70% de lo que tú tendrías. Y si la gente hoy día está enojada con lo que tú tienes, imagínate lo que va a estar enojada en 20 años más con el 70% de lo que tú tienes. Por lo tanto, aquí hay que buscar no solo la tasa de cotización, hay que buscar otras cosas. Yo quiero contarles en estos minutos que tengo cuáles son los desafíos que veo que queremos enfrentar y cuáles los que debemos enfrentar. Yo quiero hablar de escenarios virtuales y escenarios reales, porque creo que aquí se le da mucha importancia a las redes sociales, mucha importancia a unos pocos Twitter, mucha importancia a unos pocos números y no vemos cuál es la realidad completa. Quiero hablar de los números puros, simples, puro y duro, y de la reforma y los desafíos que yo considero son inevitables. Desafío, y quiero poner el Everest como un gran desafío. Aquí hay una foto, el Everest es un tremendo desafío, pero se puede lograr. El equipo del lado, un equipo de chilenos, que de hecho se llaman Seniors for the Summit, que querían ir a presentar por qué las tercera edad están vigentes. Ellos no eran de la tercera edad, pero los iban representando. Pero así es la vida. ¿Ah? Pero sí tenemos equipos, tenemos chilenos que lo han logrado. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Los desafíos es ir entendiendo un poco que para obtener una pensión es necesario cotizar. Que la AFP no es el problema. Que las bajas pensiones son producto de que hay bajos niveles salariales, no hay cotizaciones, el periodo pensionado es muy largo en relación a la vida laboral. Y que es necesario centrar la discusión en los problemas reales y no en los que son más populares. Que hay que legislar para todos y no para algunas minorías. Y que los cambios necesarios son impopulares y se van a ver en el largo plazo. Y por lo tanto, para un sistema político que quiere que su proyecto de ley le reditúe votos en la siguiente elección, este no es. Por lo tanto, este es un proyecto que en verdad requiere un sacrificio de todos los que participan en él. ¿Cuáles son los desafíos que queremos enfrentar? Augusto dice, el sistema está entregando pensiones por debajo de las expectativas. Esto es un texto tomado y copiado del mensaje del proyecto de ley. El mensaje del proyecto de ley es muy claro. Yo creo que tengo muy pocas diferencias de opinión con el mensaje del proyecto de ley. Mi problema que tengo es que pareciera, Augusto nos podrá contar más, que es como un trabajo de grupo. Uno hizo el mensaje y otro hizo el proyecto. Porque el proyecto no se hace cargo de todo lo que dice el mensaje. Efectivamente, a lo mejor no podemos hacernos cargo de todo, pero es importante entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que hay? Grandes temas que hay y que queremos atacar son que hay expectativas y en vez de atacar las expectativas queremos atacar el resultado. Que las AFP son un problema porque hay una percepción de baja competencia.
Entonces, en vez de cambiar la percepción, queremos cambiar la AFP. Que aquí las personas no tienen educación y hay que darle educación para que puedan tomar decisiones, pero el proyecto como va eliminando las decisiones. ¿Cuáles son los desafíos que en verdad tenemos que enfrentar? Dice el mensaje, la baja densidad de cotizaciones, la mayor expectativa de vida y la caída en la tasa de retorno a largo plazo, que la acaba de mencionar Augusto. La mitad de la presentación mía ya la ha dicho Augusto. Todas son tendencias a las que no se ha dado respuesta con ajustes básicos a los parámetros del sistema. Entonces hemos pasado 38 años como el avestruz, escondiendo la cabeza respecto a estos problemas. Veamos si el escenario es real y virtual. ¿Qué es lo que vemos en los diarios? Una marcha que Carabineros dice hay 50.000 personas y el organizador dice que hay 800.000. Ahí está la foto de las personas que hay. La foto del lado es la misma calle. Se ven más personas, pero están corriendo la maratón. Son solo 28.000 según los diarios. Nadie se ha dado la molestia, y ni un medio de comunicación, y aquí la prensa, los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme en lo que transmiten. En esta foto que hay aquí, es la Alameda. La foto del lado es la misma Alameda. La Alameda tiene 15 metros de ancho y 125 metros por cuadra. Eso quiere decir que a 4 personas por metro cuadrado, bastante más denso que lo que estamos acá, caben solo 6.000 personas en una cuadra. Es decir, hasta Bandera hasta Morandé, habían 6.000, hasta Bandera 12, Alameda 18, lleguemos a San Antonio, ¿a dónde quieren llegar? ¿A Maguire? 35, 40. Lo otro es que no nos hacemos cargo de la realidad. Hablamos de grandes pensiones, que todos tienen que tener a lo menos una pensión de ciertos niveles y qué sé yo. Bueno, esta es la realidad laboral de nuestro país. El 50% gana menos de 400.000. Entonces, si pensamos en el nirvana de las pensiones, 70% de tasa de reemplazo, el 50% debiese tener una pensión inferior al sueldo mínimo. ¿Queremos tener ahora que las pensiones sean más altas que los ingresos que tienen las personas durante su vida? Yo no estoy diciendo que el sueldo mínimo es un sueldo alto, ni es un sueldo con el que se vive bien, ni nada de eso. Pero lo que quiero decir es que tenemos que adaptar las expectativas a la realidad que tenemos como país. Y tenemos que mejorar esto, para que los sueldos sean mucho más altos y las pensiones también. Volvamos a las percepciones. ¿Qué pasa con los resultados? Los resultados de las pensiones son superiores a los recomendados por organismos como la OIT, que recomienda que una pensión debiese tener una tasa de reemplazo entre el 40 y el 45%. Para quien ha cotizado más de 30 años. Quienes cotizan más de 30 años en este sistema tienen tasas de reemplazo largamente superiores a eso. Esto, dice el mensaje, se logra principalmente por mejores retornos en las inversiones. Es decir, si las AFP han hecho algo relativamente bien, es en la gestión de inversiones. Sin embargo, el aumento de la cotización no lo pueden administrar ellos. Pueden hacer todo el resto del trámite, recolectar la plata, atender a las personas, pero lo único que parece que lo han hecho bien es lo que no pueden hacer. ¿Y esto por qué? Por la gran mayoría de lo que piensa. Bueno, esto es lo que piensan 95.000 personas. Como decía Augusto, las personas quieren tener la posibilidad de elegir, pero lo que le faltó decir a Augusto es que las personas que contestan prefieren la AFP que el ente. Y les quiero decir una cosa, aquí hay 95.000 respuestas. Durante el periodo de la encuesta, de la consulta que nosotros tuvimos abierta, durante ese mismo periodo, hubo 5.000 tweets en que hablaban de hábitat, en el total de las redes sociales. 75% de esos tweets eran en contra de hábitat. 23% eran neutros y solo un 3% eran a favor de hábitat. Pero eso es lo que opina la gente. Es decir, 3.500 personas valen más que las 72.000 que contestaron que preferían la AFP. Veamos los números. En primer lugar, hay una realidad que tenemos que enfrentar.
este país está envejeciendo. Y según el INE, el año 2050 van a haber 2 personas en edad de trabajar por cada mayor de 65. Por lo tanto, cualquier tipo de beneficio o pensión que queramos financiar con quienes están trabajando en ese momento, significa que va a tener que poner una parte importante de su sueldo para arreglar. Y por eso, totalmente de acuerdo, las pensiones tienen que ser prefondeadas. Y eso también nos pone un desafío. Lo que tenemos que buscar como solución no puede tener transferencias intergeneracionales. Y ahora para no equivocar. Veamos los nuevos pensionados. Los que se pensionaron el año pasado, el 2018, se pensionaron 125.000 personas. 2 de cada 3 mujeres cotizaron menos de 15 años. No habrían tenido una pensión en el sistema antiguo, habrían perdido su ahorro, habrían perdido sus cotizaciones, no tendrían nada. Su pensión sería 0. Solo el 10% de las mujeres, el 11% de las mujeres, lograría tener una pensión completa según las definiciones de la OIT. No son las de la AFP, no son de... Entonces, en ningún país del mundo, en ningún sistema del mundo, las pensiones serían sustancialmente distintas. En la mayoría no tendrían pensiones. La situación de los hombres es un poco mejor, pero seguimos, solo un 30%. 3 de cada 10 hombres tienen, según la definición de la OIT, derecho a obtener una pensión completa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos 11 millones de cotizados, de afiliados al sistema, pero 5,5 millones cotizaron el mes pasado. Entonces, cuando hablemos del sueldo promedio, el sueldo promedio de los 5,5 millones que no cotizaron es 0, a efectos de pensiones. Entonces, el sueldo promedio no es 800.000 pesos, son 400. Y si son 400, la pensión promedio debería ser 290. Ahora, ¿es una buena pensión? No. ¿La queremos subir? Sí, pero ¿cómo la subimos? Con que todos coticen. No a punta de impuestos. No la vamos a poder hacer porque no la vamos a poder financiar en largo. Nosotros miramos a todos los afiliados de Habitat que tienen más de 60 años y quisimos ver cuál es su vida, cuál fue su historia previsional. Y lo que miramos fue qué es lo que cotizó esa persona, cada una de ellas. Son 240.000 personas. ¿Cuánto cotizó cuando tenía 50 años, cuando tenía 45, cuando tenía 40? ¿Cuál fue su historia? Y lo encontramos que se agrupaban más o menos en 5. Había un grupo que a partir de los 30 años cotiza regularmente 11 de 12 meses en promedio. El 90% del tiempo. Esas personas que fueron empleados toda la vida, la mayoría de ellos, prácticamente todos, tienen una pensión de 477.000 pesos en promedio. Aquí los hombres tienen pensiones más altas, las mujeres son más bajas. Y logran juntar del orden de 90 millones. Uno dice, mira qué maravilla, 477.000 pesos. Que no se nos olvide ni un minuto que la mitad de los trabajadores en este país gana menos de 400.000 pesos. Y ahí están todos ellos. Pero ¿sabe qué miramos? Que el grupo más grande es el 30% de los afiliados de Habitat que tienen más de 60 años. Cotizó un mes por año. O menos. Un mes por año. Esta persona logró juntar 5 millones de pesos. Y se lo vamos a pagar como pensión. Entonces le vamos a dar una pensión de 32.000 pesos. Entonces cuando hablamos que vamos a subir la cotización 40%, va a tener una pensión de 45.000 pesos. No solucionamos el problema. No solo necesitamos aumentar la tasa de cotización. Y si tuviésemos que llevar la tasa de cotización, subirla y subirla para que tengan ellos una buena pensión, no tendríamos que tener casi el 100%. Las pensiones no son más que el reflejo del ahorro
que hay durante la vida laboral. Eso es lo que estamos teniendo hoy día. Esto es lo que las personas cotizaron para su pensión. Y aquí Augusto hablaba de los números y lo que uno tenía en pensiones. Hablaba de lo que había puesto para su hijo. Efectivamente, una pensión, este número es un poquitito latero y largo, pero me gustaría detenerme un poco. Cuando parte el sistema, uno pensaba una pensión de 100 para un hombre o para una mujer. ¿Qué ha pasado en el tiempo que hace que esto no sean los mismos 100? En primer lugar, el aumento en la expectativa de vida. Cuando partió esto en el año 81, un hombre iba a vivir en promedio 12 años pensionado y una mujer cerca de 20. Hoy día están viviendo 20 los hombres y 30 las mujeres. Por lo tanto, se necesita más capital y se necesita haber ahorrado más. Eso significa caídas entre 15 y 20% de las pensiones esperadas. A eso le sumamos que la tasa de interés hoy día es más baja y la pensión con la cual se calcula para adelante hace que esta pensión caiga casi otro 10% más. Lo que es más grave es que la densidad de cotizaciones, cuando uno pensaba que esto lo iba a hacer con 80%, nos vamos a la realidad que son 46% para los hombres y 32% para las mujeres. Entonces, las pensiones terminan en 32. ¿Y qué es lo que hay ahí? El retorno ha sido extraordinariamente bueno en este periodo y ha permitido paliar eso y llevar a pensiones que son más bajas de lo esperado, pero igual son sustancialmente mejor que lo que habrían. Los números sin laguna, con el 14%, para quien empieza a trabajar va a dar una tasa de reemplazo de 49%, si es que cotiza toda la vida. Si queremos llevarlo a 70%, entonces la tasa es 20%. No tiene sentido, estamos de acuerdo. Es importante hacerlo temprano, ¿por qué? Porque el 45% de lo que uno junta para la pensión es lo que cotiza los primeros 10 años. Y un 30% lo que sigue. Entonces, los independientes que no empezaron a cotizar el 2008 y que van a cotizar el 2027, ya jugaron 70% de su pensión, se quedó fuera. Pero todos estos números parece que se van. Entramos en la reforma. Y la reforma que habla, un diagnóstico clarísimo, no se han modificado los parámetros, la tasa. ¿Pero qué estamos? ¿En qué estamos? Lo que subimos acá obligatoriamente es la tasa de cotización. El resto con algunos incentivos. Pero no estamos solucionando los problemas definitivos. ¿Y en qué estamos discutiendo? ¿Que quién administra? ¿Que son temas que no mejoran pensiones? ¿O que no son sostenibles en el largo plazo? ¿Que si vamos a poner más seguros, más solidaridad, transferencias intergeneracionales? ¿O que lisa y llanamente responden a desconocimiento del sistema? Tal como decía Augusto, temas como las comisiones de administración, ni un peso más para la AFP. ¿Qué es lo que es ni un peso más para la AFP? ¿Que la AFP no maneje más plata o que no gane más plata? Porque si la cotización va a la AFP, el aumento de ingresos de la AFP es cero, porque la comisión de la AFP se cobra sobre el sueldo, y el sueldo es el mismo, cotiza el 10, el 14 o el 20. Entonces, este aumento en la AFP significa cero aumento en los ingresos de la AFP. Hablamos de falta de competencia. El 10% de los clientes se cambia al año. ¿Qué queremos? ¿Que se cambie el 20, el 30? Díganme en qué sector se cambia el 10% de los clientes. Ahora, si se cambia el 10% de los clientes, tengo que traerme un 10% más. Voy a dedicar más esfuerzo a traer más gente y gastar más en vendedores. ¿Eso es lo que buscamos? Pesquemos eso, votémoslo y vámonos a los desafíos que son inevitables, y con esto quiero terminar. En primer lugar, ya les dije, no va a haber esa rentabilidad para adelante. Por lo tanto, pensemos que de lo que iba a ser 100, tal vez va a ser más cercano a 40. Y construyamos sobre esos 40. El aumento de cotización, 40% más. Entonces nos va a dejar entre 40 y 50, hombre y mujer. Pero las mayores expectativas de vida que van a haber para los que hoy día están entrando va a significar 10% menos. Entonces, ¿dónde cambiamos? ¿Dónde está el gran cambio? En cambiar las lagunas. Si eliminamos a la mitad las lagunas, las pensiones de las mujeres subirían 100%.
Y las de los hombres, el 60%, la mitad de la laguna. Es decir, si la mujer cotiza la mitad del tiempo que hoy día no está cotizando, es equivalente a subir la tasa de cotización en 10%. Si cambiamos la edad de jubilación, igualamos la de las mujeres a la de los hombres, hay 40% más para la pensión de las mujeres. Y si pensamos en que quienes hoy día están entrando al sistema se pensionen a los 70 años, donde tenemos 40 años para arreglar el mercado laboral, ahí 40%. Entonces ahí podríamos hablar de buenas pensiones. Los desafíos, ya les dije cuáles son, pero los desafíos inevitables son dos. El primero es decir esas verdades incómodas. Decir que si no hay cotización, no hay pensión. Decir que la AFP no es el problema. Decir que las bajas pensiones son producto que no hay cotización. El mensaje dice, los hombres y mujeres viven más tiempo pensionados del que cotizan. Bueno, digámoslo. Y el segundo gran desafío es que esta reforma y esta discusión tiene que plasmarse en una ley que sea digna de estadista y no de populista. Porque esto requiere sacrificio y requiere mucho capital político para tener la fortaleza de decir esto es lo que es bueno para el país, no es lo que es bueno para el corto plazo. Muchas gracias.